Pues, esperamos unos minutitos que se conecten más y comenzamos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Me escuchan Buenas bien? tardes. Buenas tardes, fuerte y claro. Perfecto. Hoy no traigo micrófonos, por eso no sé si me escuchan bien. Estoy Muy bien. literalmente con el micrófono de la computadora. Este, bueno, pues hoy voy a ceder un poquito la palabra al el padre Josué para que él comience la catequesis hablando de lo que nos corresponde hoy. Por lo pronto, comenzamos. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφος, τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτή το πνεύμα το Άγιο. Και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλάντροπε δόξα σοι. Pues bueno, buenas noches a todos. No sé si me escucho bien, claro, alguna corrección. Padre, no sé si guste comenzar con un repaso de la semana pasada, preguntas, respuestas, o nos vamos directamente ya a lo de esta semana. Ok, pues si quieres rapidísimo un pre. Excelente. Ya está subida, por cierto, la catequesis pasada, ya está en YouTube. Excelentes, las compartimos en un ratito en el grupo, links, para que lo puedan consultar. Sí. Vamos a ver. No sé cómo. Bueno, no sé por qué no los veo a todos como siempre, ahora los veo diferentes, pero bueno. Sí. Vamos a comenzar. ¿Qué? Se actualizó la versión de Teams, tiene otro... Sí, tampoco me Ah, gustó. bueno, pues no los veo a todos, pero No, yo tampoco. bueno. Levanten su manita. ¿Preguntas? ¿Respuestas? A ver, Aldo. No te escucho, Aldo, nada. Oye, Padre José, alguien habíamos dicho que le íbamos a mandar el link de la catequesis En la página. a los ucranianos, les habíamos dicho a los ucranianos, Ya lo tienen. y alguien más le había dicho, no recuerdo, en mi cabeza. Bueno, Jorge Luis Cruz Pérez, bienvenido. Preguntas de la semana pasada, jóvenes ilustres. Comentarios. Rapidísimo, ¿qué hablamos la semana pasada? Sofía y Gabriel. Ya. Sí. ¿Me escucha, padre? Muy bien. Bueno, primero hizo la pregunta que dijo que era pregunta de examen, los momentos que nos teníamos que poner de pie. Se mencionaron 3. Después mencionó que había cambios litúrgicos, que había, comenzábamos con el tipo de cuaresma, el triodo, que había cambio en la catequesis, que la práctica está cargada de teoría, que estábamos a un paso de la cuaresma, que el domingo pasado veíamos el tema del perdón. También nos pedíamos perdón a todos. Hablaba sobre el tema del ayuno. El ayuno que debe ser personal, que no debemos de hacerlo ver a los demás. Habló sobre el tema de perdón, el tema de decir yo
yo te perdono, sino tener un poquito más de humildad. Y habló sobre que el tema del perdón es con el Padre Espiritual, donde el Padre Espiritual va a indagar un poquito para poder ayudarnos en el tema de sanar y también sobre el tema de encontrar la santidad. En la confesión ortodoxa, no se dice yo te absuelvo, sino una oración que hace en este caso el sacerdote. Habló sobre el acto de la misericordia, y sobre lo que es la confesión, que la puede usted realizar por videollamada, el tema del perdón, que tiene que ser ponernos de acuerdo con usted por una fecha especial. Los que son hijos espirituales, los que son hijos espirituales míos, ¿no? Así es. Mencionó que no todos los sacerdotes son confesores. Que una vez que una vez que la persona, el fiel, tenía un padre espiritual, ese era el padre espiritual para toda la vida. Okay. Ajá, sí, que ese es tu padre espiritual de por vida. Que nuestro trabajo era no caer en el orgullo, no caer en la vanagloria, que cada misterio se actúa de forma misteriosa, que no tiene que ser basado en la emoción del momento, que debe ser con misericordia. Y mencionó que el tema próximo lo veremos muchas veces, la lágrima de los santos. No solución, dolor y sufrimiento. Y luego mencionó que pedir a Cristo no permitir abrir los ojos, nos permite abrir los ojos del espíritu del alma, comprender su misericordia y su obra en nuestras vidas. Mencionó, bueno, ya lo demás son preguntas. Eso es lo que tengo, padre. Okay. Una pregunta rapidísima. ¿Cuál es la meta máxima del cristiano? La santidad. La santidad. Aldo, ¿qué ibas a decir? Tu micrófono está apagado. ¿Ya se escucha? No. Muy leve. Veo que mueves tu boca, pero no te escucho a ti. Escríbelo en el chat. Sí, escríbelo en el chat. Espérame, ¿cómo le hago para no escuchar acá en el TikTok también? Porque escucho. Creo que voy a tener que apagar yo mi micrófono del TikTok y solo usar el de usted. No, entonces cuando te toque hablar a ti lo apago yo. Tú hablas. Nos intercalamos. Es correcto. Bueno, hoy vamos a hablar un tema muy bonito, muy interesante. Dejamos al padre Josué. Déjame silencio acá, padre, y tú habla, por favor. Ya estoy silenciado en el... Listo. Para los que preguntan, también estamos en TikTok. Todo también queda grabado en TikTok y sacamos pequeñas cápsulas. El tema de esta semana, la realidad es que es un tema que a mí me gusta mucho, porque yo creo que todos los que venimos de otra confesión católica, como la romana, nuestros primeros acercamientos con la Iglesia Ortodoxa fue a través de esto, que son los íconos. Y esta semana en particular nos estamos preparando para el domingo celebrar el Día del Triunfo de la Ortodoxia, que no es otra cosa más que la celebración de ser ortodoxos y que es la caída de una herejía de la iconoclasta. Vamos a ir poco a poco conociendo lo que pasó y lo que celebramos. Para empezar, tenemos que ver qué son los íconos. Los íconos, en su concepción, podemos verlo de muchos sentidos, dentro de la iglesia, del arte. El ícono contiene en sí mismo historia, tradición, simbolismo, teología y arte. Para estudiar estos aspectos es necesario introducirnos en la vida misma de la iglesia, como lo hemos venido viendo con el padre Filareto en las primeras dos catequesis, que avanzamos con los concilios, que vimos incluso teológicamente. Hay dos aspectos, pero unidos en una sola relación en común.
El icono es un símbolo porque el símbolo en sí mismo es la presencia de lo que simboliza y es la presencia del representado. El icono es teología a color. La Iglesia define teológicamente al icono en función del dogma trinitario y sobre todo permite entender en función de la encarnación. No podemos ver al icono como algo lindo, no lo podemos ver como algo feo, no lo podemos criticar como un arte natural en su desnaturalizada belleza trascendente, porque detrás de cada icono está Dios, que escucha, aunque no le hablemos, acompaña, aunque no lo busquemos, entendemos, aunque no lo entendamos, y protege, aunque no lo veamos. En catequesis presentes, por ahí Sofía y Gabriela en la parroquia, le preguntaron al padre Filareto que si les bendecía a los íconos, que si les daba la bendición a sus íconos, y por ahí Gabriel y Sofía lo hicieron. Y el padre le respondía, no, un ícono no se bendice porque es bendito en sí mismo, porque representa ya lo bendito. Los íconos son ventanas teológicas. Es casi imposible comprender al ícono fuera del medio en el que ha sido creado, o sea, en el ámbito de la iglesia. El ícono no se pinta, se escribe porque es teología. Esa es pregunta de examen. Los íconos no se pintan, se escriben. Y para pintarlo, o sea, escribirlos, se necesita tener una dirección espiritual y una bendición del Padre espiritual. También esto es importante. Por ahí ha habido fieles de la iglesia que nos han acercado al Padre Filareto con la intención de querer escribir íconos, y qué bonito. Eso en un futuro va a dar frutos. En un punto inicial para comprender se encuentra la base de la iglesia, o sea, la Santísima Trinidad. Ese es el fundamento para la vida de la iglesia, para un orden canónico, para el carácter de su pensamiento teológico y para su espiritualidad y para su creación de los íconos. El Hijo y el Espíritu Santo, enviados del Padre, revelaron la Santísima Trinidad, no de una manera abstracta, como un conocimiento intelectual, sino como una regla de vida. San Juan en sus epístolas nos menciona, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y son tres los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Primera de Juan 5, del 7 a 8. Teológicamente, el punto de partida para confesar la Santísima Trinidad es la persona, misterio esencial de la revelación cristiana, poseedora de la divinidad en su plenitud. Nuestros hermanos separados suelen decirnos muchas veces que no debemos hacer imágenes, que no debemos tener imágenes en casa, en las parroquias. Mas, sin embargo, ¿por qué sí podemos tenerlos? Sencillamente, porque el Padre se nos fue revelado por el Hijo. Con el Hijo, el Padre, tenemos una imagen propia de Dios. Hola, TikTok. Ya tenemos alguna pregunta hasta el momento. En TikTok ya tenemos preguntas, Padre Filareto. Sí, pero no sobre el tema. ¿No sobre el tema? No. Excelente. ¿Algo hasta el momento, chicos, de la catequesis? ¿Vamos un poco rápido? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. La persona tiene importancia clave tanto en la teología del ícono como en la teología, como en el ícono por sí mismo. ¿Por qué la persona concreta del uno encarnado? Se basa en la veneración de los íconos. La persona de Dios hecho hombre es el único camino que conduce al prototipo del ícono. Los padres del Séptimo Concilio Ecuménico dicen, en relación al ícono, hemos visto lo que escuchamos. El ícono nos muestra silenciosamente lo que dice la palabra. Los que llegamos a la Iglesia Ortodoxa, lo primero que hemos visto muchas veces han sido los íconos. Los íconos es algo que representa la Iglesia. Cuando tú ves un ícono, inmediatamente pensamos o traemos a la mente a la Iglesia Ortodoxa. Han sido ventanas teológicas para nosotros.
cuando nosotros vemos, por ejemplo, un icono, inmediatamente nuestra mente puede hacer una pequeña interpretación de lo que nos está diciendo el icono. Vemos a nuestra... time, padre. Perdón, padre. Es que hicieron una pregunta muy interesante en el TikTok. A ver, échala. Dice, en caso de que un icono se deteriore o se rompa por X motivo, ¿cómo se debería de proceder? Buenísima. Y ya lo hemos contestado en la parroquia. ¿Respondes o responde? ¿Qué? ¿Respondo o respondes? Respóndela, a lo mejor podemos complementar. Va. Mira, hay dos opciones. La primera opción es, si se puede restaurar el icono, qué mejor. Y de verdad hay personas muy capacitadas para restaurar iconos que hacen unos trabajos maravillosos. Si no se puede restaurar, lo mejor es quemar el icono o llevarlo a la parroquia para que en la parroquia lo quemen. Nosotros en las parroquias, una vez al mes, por lo menos una vez al mes, quemamos muchísimas cosas, todo lo que, por ejemplo, todo lo que es papeles, este, todo lo que se usa dentro del santuario, ya sea servilletas, papeles, o telas que ya no sirven, o etcétera, se queman. Entonces, cada año, cada mes, por lo menos una vez al mes, hacemos una quemadera, una fogata, para quemar todo lo que es sagrado y que no se puede tirar. Entonces, lo quemamos y las cenizas se guardan, se tiran de manera diferente y en lugares específicos. Entonces ahí es donde se pueden quemar los iconos. Pero si el icono, por ejemplo, está hecho en piedra, porque hay iconos que están pintados en piedra, lo mejor es, digo, es difícil que se rompa un icono de piedra, pero si se empieza a descarapelar o algo, lo mejor es llevarlo a la iglesia y que en la iglesia le den el mejor trato posible con la dignidad que implica, porque al final, y como dice muy bien el diácono Josué, el icono es un objeto sagrado, sagrado en todos los sentidos y es parte de los misterios de la iglesia, la iconografía. Espero se haya respondido correctamente la pregunta. Perdón, padre. No, adelante. Creo que es una gran respuesta. Y es verdad, por ejemplo, los que asisten asiduamente a la iglesia, al entrar a la iglesia tenemos por ahí velitas. No sé si se han fijado. Y al momento de depositar nuestras velitas, también tenemos papelitos. Al menos los que han ido aquí en Guadalajara, donde anotamos las intenciones por nuestros difuntos y por nuestros vivos. Esos papelitos, una vez al mes los vamos a estar incinerando. ¿Por qué? Porque ya son parte de la liturgia y son parte de las intenciones y de la vida de la iglesia. No solamente podemos desecharlas en la basura. Entonces, este mismo tratamiento se le puede dar a aquellos objetos, íconos, libros, Biblias. En libros no, en especial la Biblia, por ejemplo, no la puedes desechar porque ya sé, ¿no? Hace poco tuvimos, de hecho, un icono, no sé si recuerda, padre, que había tenido afectaciones por termitas. Ese icono se tuvo que fumigar con un tratamiento especial, cuidarlo y estarlo ahí observando de que no se deteriora más. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con todo lo que nos represente algún misterio dentro de la iglesia. En este caso en particular hablamos de los íconos. Y aquí una parte en la tarea que hice para poder exponer que decía, los íconos son obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, no se desechan. El Espíritu Santo obra por medio del iconógrafo para escribir los pasajes de la Biblia, escribir a un santo. Por medio de las manos de los iconógrafos, tenemos conocimiento que nos da luz. En la Biblia nos dice, sea luz, sea la luz. Nuestro Señor expresa, yo soy la luz. El Padre es la luz. El Hijo es la luz. El Espíritu Santo es luz. Por lo tanto, por medio de las manos del iconógrafo, expresa y transmite esa luz del Espíritu Santo. Ahí está la gran importancia que tenemos nosotros, que es para nosotros los íconos dentro de la iglesia. Por eso es que es muy común que nos iluminemos y que seamos atraídos a la iglesia por medio de los íconos, porque los íconos son reflejo vivo, reflejo del Espíritu Santo. No es extrañar que así sea.
y por eso llegamos a la iglesia. La acción del Espíritu Santo coloca la iconografía en el rango de sagrado y en el camino de la santificación del hombre. Y por otra parte, esta acción esencialmente carismática y al mismo tiempo eclesiástica hace del ícono un lugar teológico y por lo tanto fuente de la teología. Existe una oración, un libro muy bonito, que nos dice: Señor Dios, tú que creaste al hombre a tu imagen, la caída lo oscureció, pero la encarnación lo restaura y lo restablece en la dignidad primera. Al inclinarnos ante los íconos, veneramos tu imagen y tu semejanza, y en ellos te glorificamos. Por lo tanto, el ícono se realiza en función a la encarnación del Hijo, y el ícono está condicionado por la creación a imagen y para la semejanza de Dios. Por lo tanto, el ícono es teología. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si somos hechos a imagen y semejanza, todos los íconos reflejan al Padre. De aquí en adelante, cualquiera persona que les diga que no debe tener una imagen en casa, díganle: claro que sí, señores. Tenemos íconos. ¿Por qué? Porque un ícono refleja al Padre. Si bien al Padre no lo podemos representar en los íconos, no se puede, pero sí representamos a nuestro Señor Jesucristo, a los santos, y en ellos vemos al Padre. En ese sentido, todos los íconos de Cristo dan la impresión de una semejanza tal que se reconoce inmediatamente, pero esta semejanza no es un retrato. Justamente lo que revelan cada ícono de una manera única no es la individualidad humana, sino la hipostasis de Cristo. De esta manera es única, eclesial y personal a la vez. Por eso existen tantas Santa Faz como iconógrafos los han pintado o escrito. Pero su misterio es en que siempre se le reconoce porque es rostro de rostros y rostro del inaccesible. Aquí viene una cuestión que podemos entrar en diálogos entre muchos sacerdotes, estudiosos, que dicen que los íconos no deben ser firmados. Y muchos lo firman. Yo en lo personal soy de la idea de que no tienen que ser firmados. Padre, ¿cuál es su mejor respuesta si un ícono se puede firmar o no? Al final no son obras artísticas. Entonces, el creador, el autor del icono es el Espíritu Santo, no es el iconógrafo, no es el que lo pinta. Entonces, no lleva firma, pero un icono sí lleva en la parte de atrás, un icono original, o sea, pintado, escrito pues a mano, en un monasterio, por ejemplo. En la parte de atrás tiene que llevar un certificado de originalidad, pero ese certificado lo da el monasterio, no el monje que lo pintó. ¿Me entienden? O sea, no es un tema de egoísmo o de decir es obra mía, porque al final es obra del Espíritu Santo. Perdón, padre, hay una pregunta que dice, Sí, ¿el icono está tiene que buenísima. ser pintado a mano solamente o puede ser impreso? Mira, yo tengo este icono. Ay, no se ve, no se... Es que el filtro. el filtro, ¿cómo quito eso? A ver, No espérame. sé. Aquí está. Mira, tengo este icono que es de mi santa protectora de Santa María de Egipto, acá para TikTok. Ajá. Este icono me lo regaló una persona el día que me hice monje, una persona que quiero mucho. Literalmente está hecho en Office Depot. Lo mandaron a hacer en Office Depot. Es uno de los marcos que desafortunadamente ya no hace Office Depot. Ay, y no estoy haciendo propaganda, ¿eh? Porque luego TikTok me Nos va a baja bajar TikTok. No, no es propaganda. Está hecho en esta empresa. Y es papel impreso. O sea, en la parte de atrás se ve, es un papel impreso.
Lo que importa o la significancia de este icono es el valor que tiene. No es no el valor económico, obviamente, me refiero al valor espiritual que tiene, que representa a Santa María de Egipto, que es mi patrona, mi santa protectora. ¿Sí? Entonces, el material no importa. Sí, la reverencia que le tenemos que dar como ícono. Tengo por ejemplo, este otro, que es del monasterio de Patras, de Panagías Eleusis, de Patra, en Grecia, que está muy bonito la madera y todo, pero el icono es papel. El icono es de papel, no está pintado a mano. No está escrito, es papel. Entonces, realmente no importa el material, sino la veneración que le demos a los iconos. Porque al final los iconos son la ventana directa al paraíso. También dice, he visto que se colocan iconos en un espacio específico en casa. ¿Existen iconos para alguna función específica o es para algo, un gusto personal? Está en la presentación más adelante. Ok, eso se responde más adelante. Sí. También nos preguntan en TikTok, los iconos más utilizados en la cuaresma. Ujú. Lo vamos a responder, pero lo vamos a adelantar un poquito. Ok. En la iglesia, pues tenemos los iconos todo el tiempo, pero cada semana tenemos una festividad o un sinaxario para ¿cómo se llama? Para conmemorar. Entonces, en la cuaresma, tenemos domingos dedicados a, ¿cómo se le puede decir? Santos en especial, a momentos especiales o a, ejemplo, el próximo domingo tenemos el Día de la Ortodoxia. Usamos el icono del Domingo de la Ortodoxia. Tenemos a Santa María de Egipto, también es un domingo especial dentro de la cuaresma. Vamos a utilizar el icono de Santa María de Egipto. La veneración de la Santa Cruz, vamos a utilizar la Santa Cruz, que es muy interesante porque nosotros la representamos en icono también. Entonces, en la iglesia ortodoxa, cada domingo tenemos un icono que vamos a poner al frente de la iglesia o a la entrada de la iglesia que nos va a hablar del misterio que vamos a celebrar adentro, del sinaxarión, de las oraciones, de las politiquiones que vamos a orar. Ese icono es el del día. Entonces, sí, en la iglesia ortodoxa durante la cuaresma tenemos diferentes iconos, pero no solamente en la cuaresma, todo el año tenemos un icono especial cada domingo. ¿Algo que agrega el padre? Nos vemos re bien en TikTok. Está en silencio, padre. Sí, ya vi. Cada día tiene su propio santo, cada día tiene su propio, sus propios, porque son muchos, cada día tiene muchos santos. Bueno, supongo la pregunta va a ser respondida después, pero es importante que sí se tengan unos iconos. Y en Cuaresma se puede usar cualquier tipo de icono realmente, tus iconos personales, de tu santo protector, el santo de tu nombre y ya, la Santísima Virgen. Así Jorge es. Luis. Sí, buenas noches, muchas gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Yo un poquito Sí, despacio. bueno, yo vi la primera catequesis, Padre Filaretus, sobre qué es la Iglesia Ortodoxa, muy interesante, tengo poca información. Estoy conociendo apenas la Iglesia Ortodoxa en sus distintas pentarquías, por ahí vi algo, pero bueno, me centro por las preguntas que puedo hacer, a lo mejor van a salir, están dentro del tema, pero a lo mejor salen un tanto del objetivo de la catequesis del día de hoy, pero los voy a poner aquí para reflexionar. Una, por ejemplo, escuché el tema hermanos separados. Yo prefiero utilizar, en lugar de hermanos separados, diácono Josué, prefiero yo utilizar el término hermanos de otras confesiones cristianas. Como que me gusta un poquito más, a lo mejor más diplomático, ¿no? En ese sentido. La otra, sí quisiera hacer una pregunta un tanto como apegado al día de hoy sobre los íconos. Una primera pregunta es, en la iglesia cristiana, o la iglesia cristiana, porque cuando se funda la iglesia viene en una sola línea,
no habíamos todavía aparecido el rito romano, el rito ortodoxo y todo. No había nada de eso. Eso fue hasta muchos años después. ¿Cuándo aparecen, padre diácono Josué? ¿Cuándo aparece el uso de los íconos en la iglesia que venía desde Jesús? Esa es una. Otra pregunta, ¿cómo entender el asunto de que el ícono es algo teológico? ¿Cómo utilizar aquí la palabra teología cuando hablamos del ícono? Como una expresión teológica o como hacer teología, ¿sí? Bien, eso. Y la otra me llama la atención porque yo conozco la lengua náhuatl acá en México, y en la lengua náhuatl nosotros decimos que el escritor es el tlacuilo. Y me llamó la atención, se dice, los íconos no se pintan, se escriben. En la lengua náhuatl, tlacuilo, lo traducimos ahora como escritor, pero el tlacuilo no escribía, el tlacuilo dibujaba. Y ahí están los distintos códigos que tenemos hasta hoy. Esos son como las 3 preguntas que yo tengo, que, bueno, a lo mejor me salgo un poco de tema, pero quiero profundizar un poco más en esto. Espero Sí, no se salga del objetivo que ustedes tienen. No, para nada, con mucho gusto te respondemos. Bueno, hermanos separados, ¿por qué? Porque nosotros como ortodoxos somos los guardianes de la fe recta. Somos la iglesia una, la que ha permanecido fiel, la que ha permanecido indivisa. Por eso somos hermanos separados. Tu segunda pregunta, ¿cómo vemos? Bueno, aparte, porque la segunda pregunta te dividió en bastantes vertientes. El ortodoxo tiene una visión totalmente diferente de lo que el latino o el occidental tiene de lo que es la teología. Para el latino, la teología sucede como el estudio de Dios, el estudio de incluso las diferentes maneras de conocer a Dios o de ver a Dios. Para el ortodoxo, no. El teólogo es el que vive, el que está con Dios. Entonces, ahí está respondida tu pregunta. O sea, en el icono es una ventana a lo divino. Incluso tuvimos un curso por ahí que se llama Iconografía, la ventana a lo divino. Por ahí vamos encaminados. Entonces, primero cambiar nuestra ideología de lo que es la teología, porque el latino ve la teología como el estudio de Dios. El ortodoxo ve el que vive con Dios, el que se acerca a Dios. Él es el teólogo. ¿Ok? Vamos un poquito allí. Y tu aportación de la lengua nativa, una lengua de México, es una gran aportación, la verdad te lo agradecemos, porque esto viene a traer de lo sagrado, ¿no? De lo que como el ortodoxo ve, el sagrado, el escribir un ícono, lo bonito, lo precioso que es, ¿no? Y decía, viene una frase de mi presentación más adelante, dice, cuando nuestro espíritu se lanza a la belleza de lo divino, se encuentra y se refleja en un ícono. Dentro de la iconografía vemos muchas tradiciones y diferentes tipos de iconografía, pero a donde lo veas, el ícono te transmite la belleza de lo divino. En el ícono no ves sufrimiento, no ves dolor, porque también de ahí viene la gran teología ortodoxa. La teología ortodoxa es una teología basada en el amor, no en el sufrimiento. ¿Ok? No sé si algo más quedó en el aire de tus preguntas. Sí. ¿Cuándo empiezan a utilizarse los íconos en la iglesia? Desde ¿Sí? el Esa es primer otra. momento. Y la otra, me queda Sí, claro, la teología para la iglesia oriental o las iglesias es un tanto como, creo que el padre Filareto lo explicó en la primera catequesis, creo, cuando hablaba de vivir en Cristo, no por Cristo. Podría ser que la teología un tanto soy muy dado a dar conclusiones porque tengo toda la filosofía occidental, por eso Sí, hago claro. estas preguntas. Ajá. Entonces, quiere decir entonces que el teólogo es el que vive en Dios. En la ¿Puedo decir así? experiencia de Dios. Así, Si lo en quieres la ver así. experiencia de Dios. Ese es el teólogo, el que vive en la vivencia
y que se, Con la y que se está experiencia acercando. de Dios. En la iglesia ortodoxa tenemos Ajá. una gran palabra que se llama teosis. Nos queremos llegar a Ok. la teosis. ¿Ok? Y Ok. bien, te voy a responder. Tú, ahorita en ese momento, lo voy a dejar al aire. ¿Tú quién crees o qué fue? Dices, ¿desde cuándo viene la iconografía? Sí, ¿desde cuándo? Lo leí, si puse un poquito de atención antes, en la encarnación Sí. del verbo. Ahí está la iconografía. Dios Padre, Sí, sí, pero eso como imagen, yo leo ese texto bíblico de ajá, Juan, yo lo leo Padre, y me voy imaginando. Esa es la iconografía. ¿Verdad? ujú, Eso es. Ahora, sí, si esa iconografía yo la pinto con ajá, la orientación de mi padre espiritual, como ustedes también le llaman, ujú, y lo aprueba, vamos, un tanto como la aprobación del padre espiritual, es un icono que puede ser dado a conocer en la iglesia, en la comunidad, ¿sí? Pero lo que me refiero, la pregunta es, ¿cuándo comenzamos a la iglesia cristiana? Cuando digo cristiana, la que viene de Cristo, ¿no? No como lo usamos ahora, ¿sí? ujú. ¿Cuándo comienza a aceptarse o a utilizar los íconos en la fe cristiana? ¿Cuándo inician? Me encanta la historia, por eso pregunto. Gracias. A ver, Jorge Luis, rapidísimo, porque la catequesis tiene que seguir. La primera muestra iconográfica que tenemos en la iglesia es el pescado. Ujú, como del primer siglo. Eh, que desde, sí, exactamente, desde los primeros siglos de la iglesia, que los cristianos se reconocían por el pescadito, que decía ichthys, que en griego significa pescado, pero para los cristianos, los que creían en Cristo, ichthys significaba Jesús Christos, sotis, ichthys, Jesús Christos, Theos, que sotir, algo así, no me acuerdo ahorita bien, pero es Jesús Cristo, Dios Salvador. Eh, Desde el pescado. Además, también en las catacumbas, en los primeros inicios de la iglesia, en los primeros siglos de la iglesia, los primeros criptocristianos que se les llama, son los cristianos que se escondían en las catacumbas o en diferentes cuevas para poder celebrar su fe, ya hacían íconos. Y de hecho tenemos la primera iconografía de Cristo como el buen pastor. Y el primer icono que se reconoce es el icono del buen pastor, donde está Así un es. pastor, literalmente, con la oveja y el palo que trae es la cruz. Entonces, desde los primeros siglos, hablando de la iconografía, Ujú. ya como tal escrita, pero efectivamente, como dice el padre, el diácono Josué, la iconografía en la iglesia ortodoxa va desde el momento en el que el verbo se encarna a través de la Santísima Virgen. Ahí es cuando es imagen viva del Dios vivo. El icono, por lo tanto, y en la actualidad, el icono que vemos, cualquier icono, como sea, es la imagen viva del Dios vivo. Es correcto. Continúa, padre. Sí, bueno, de Muchas gracias. hecho, nuestra presentación nos da para muchísimo abundar en este tema. De hecho, el artículo en el que me basé. Pero vamos a, por cuestiones de tiempo, vamos a platicar un poco de lo que vamos a vivir. Recuerden que platicábamos de que nuestra catequesis era de ortopraxia. ¿Qué es la ortopraxia? Que es la práctica de nuestra fe ortodoxa. El próximo domingo, nosotros los ortodoxos vivimos lo que nosotros conocemos como el Domingo de la Ortodoxia. El Domingo de la Ortodoxia es el primer domingo de la Gran Cuaresma. Como acotación, los ortodoxos ya empezamos nuestra Cuaresma. El tema dominante de este domingo, desde el año 843, ha sido el de la victoria de los íconos. En ese año, la controversia iconoclasta, que había estado en curso de forma intermitente desde el año 726, finalmente se puso fin a su controversia. Y los íconos y su veneración fueron restaurados en el primer domingo de Cuaresma. Desde entonces, este domingo se ha conmemorado como el triunfo de la ortodoxia. Unos pequeños antecedentes.
de lo que vamos a vivir y por qué lo estamos viviendo, lo vamos a vivir el próximo domingo. El Séptimo Concilio Ecuménico se ocupó principalmente de la controversia sobre los íconos y su lugar en el culto ortodoxo. Fue convocado en Nicea en el año 787 por la emperatriz Irene a petición de Tracio, patriarca de Constantinopla. Asistieron al concilio 367 obispos. Casi un siglo antes de esta controversia, había sacudido una vez más los cimientos de la Iglesia y del Estado en el Imperio Bizantino. El excesivo respeto religioso y los milagros atribuidos a los íconos por algunos miembros de la sociedad rozaban el punto de la adoración, debida solo a Dios, y la idolatría. Esto instigó excesos en el otro extremo, por los que los iconoclastas eliminaron completamente los íconos de la vida litúrgica de la Iglesia. Los iconófilos, por otro lado, creían que los íconos servían para preservar las enseñanzas doctrinales de la Iglesia. Consideraban que los íconos eran forma dinámica del hombre y expresan lo divino a través de la belleza. El concilio decidió una doctrina según el cual los íconos debían ser venerados, pero no adorados, como hasta el día de hoy. En respuesta a la invitación de la emperatriz al concilio, el Papa Adriano respondió con una carta en la que también defendía la postura de extender la veneración a los íconos, pero no el culto, ya que este último corresponde únicamente a Dios. El decreto del concilio para la restauración de los íconos en las iglesias añadió una cláusula importante que sigue siendo la base de la justificación para el uso y veneración de los íconos en la Iglesia Ortodoxa hasta el día de hoy. Esta cláusula dice: definimos que los íconos sagrados, ya sean de color, mosaico o algún otro material, deben exhibirse en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados, en las vestimentas litúrgicos, en las paredes, muebles, en las casas y a lo largo de los caminos, es decir, los íconos de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo y de Nuestra Señora de Teotocos, los venerables ángeles y los de todas las personas santas, siempre que se contemplen esas representaciones, harán que quienes las miren conmemoren y amarán a su prototipo. Esto es buenísimo. Hace rato nos preguntaban de dónde los íconos. Los ortodoxos tenemos una tradición muy bella. Uno, en nuestras iglesias tenemos el iconostasis, que tiene una forma correcta de ser, de representar los íconos, de íconos básicos que se deben de poner. Pero también se añaden otros íconos. Todo depende también del tamaño de las iglesias. Nuestras iglesias también, dependiendo de las tradiciones, unas más que otras tienen íconos pintados en las paredes. Pero aquí viene algo muy bonito, que son en las casas. El ortodoxo tiene la tradición de tener esquinas de oración, que son pequeños rincones en la sala o en un cuarto en particular, donde las familias se reúnen a orar, y si no hay donde personalmente también nos reunimos a orar. En estos rincones tenemos íconos de nuestro Señor Jesucristo, de la Teotocos y de los santos a los que nosotros decidamos poner veneración. Por ejemplo, el Padre nos platicaba que para todos lados carga con su bonito ícono de la Teotocos, que viajó con él desde Grecia. En mi caso, pues tengo varios íconos en casa, en mi habitación, en la sala, y todos los ortodoxos, poco a poco, pareciera que vamos a algún lugar y decimos, ¡ay, qué bonito ícono! Y nos lo llevamos a casa, como si estuviéramos adoptando íconos. Ahí se va gran parte de nuestro dinero, y no me van a dejar mentir el padre Filareto por ahí, Aldo, que de repente ya manda fotos de Jason, nuevo ícono. Rubén también por ahí, ya tengo un nuevo ícono. Padre, ¿podemos imprimir íconos? Podemos imprimir íconos. Claro que sí podemos, y nos encantan, son parte de nuestra tradición. Sofía, Gabriel, que llegaron a su crismación con su ícono, y que ahí van sumando íconos. Entonces sí, el ícono forma parte de la vida de todos los ortodoxos. He visto fotos de Grecia, no tengo el placer de conocer Grecia, el padre sí, pero hasta en los taxis pueden traer íconos. Sí. Ciertamente, perdón, padre. Adelante, es padre. importante que tengamos un lugar específico para nuestros íconos.
Y eso le vamos a llamar nuestro altar personal. Esquina de oración. Para complementar, padre, la Adelante, padre. iglesia, la iglesia ortodoxa, y eso se le llama iglesia en casa. Así como le dicen ahora el home office, también es el home church o iglesia en casa. Todos los ortodoxos tenemos un espacio específico, el espacio más bonito en nuestra casa, en el cual vamos a poner nuestros íconos en una mesita, en una esquinita, bonitos, bien arregladitos, que se vea bonito así los íconos, y va a ser nuestro espacio sagrado. Mira, por ejemplo, Aldo, veo en la parte de atrás de él, tiene un espacio donde tiene sus íconos. Sí, bravo, bravo, José también. Donde tienen sus íconos y es un espacio sagrado, sagrado, específico para nuestros santos íconos, donde podemos prender nuestra velita todos los días o nuestro candil para los que tenemos candil y nuestro incienso también todos los días para darle gracias a Dios y para orar por el Josué de Anda, bravo también. Así, eso. Esos son los altares porque ahí comienza la iglesia ortodoxa. Algo que yo les decía desde la primera clase. La iglesia ortodoxa es práctica y es un estilo de vida directo. Henry, bravo, ¿por qué tienes un incensario ahí? No quiero en mi vida verte usarlo si no eres sacerdote, ¿eh? eh Brack, me cortó la idea. A ver, Es como práctica. cristianos vivimos nuestra fe día a día. Es decir, ser ortodoxo es un estilo de vida. No es simplemente una creencia, no es simplemente algo en lo que pues creo, ¿no? O como dicen, o como decían por acá en TikTok hace rato, decían, si no voy a la iglesia, ¿qué tan cristiano soy? Pues es que sí, déjame responderte como he respondido muchas veces, ¿no? Si tienes un amigo pero no lo visitas, pues qué tan amigo eres, ¿no? O tienes a tu madre y no te importa, pues qué tanto amas a tu madre, ¿no? No te preocupas por ella, pues qué tanto la amas. Entonces, ser cristiano, ser ortodoxo, es un estilo de vida que se lleva desde el primer día hasta el último día de nuestra vida, en el que vivimos nuestra fe día a día, donde los sábados, todos los sábados en la mañana o viernes en la tarde, se prenden los hornos para preparar el prósforo, para llevar a la iglesia, donde las personas que van a conmemorar a sus difuntos preparan sus cólibas desde el jueves o viernes de jueves, para que les dé tiempo, empiezan a preparar sus cólibas, donde empiezan a preparar los panes de la artoclasía, donde empieza, en fin, y donde todos los días se sientan a hacer su combuskini frente a sus íconos, ahora en Semana Santa con sus postraciones correspondientes para hacer la oración de San Efrem, etcétera, etcétera. Todos los días frente de nuestros íconos. Así es. Porque la iglesia comienza en la casa. Y vamos a la iglesia, al templo, para dar gracias a Dios por lo vivido y para poner en sus manos lo que viene. Insisto, y esto va para todos. Cristiano que se llama cristiano, que no va a la iglesia, dudaría mucho si realmente es cristiano. Perdón, padre. No, así es esto, así es la iglesia, así somos los ortodoxos. Y completa este párrafo decía, definimos también que deben ser besados y que son objeto de veneración y honor, pero no de adoración, que está reservada solamente a aquel que es el sujeto de nuestra fe y es propio de la naturaleza divina. La veneración que le concedemos a los íconos se transmite en un afecto. Quien venera el ícono, venera en él la realidad que representa. El ortodoxo en su vida práctica, cuando va a la iglesia, los que van asiduamente, cuando llegamos, ¿qué hacemos? Saludar a los íconos. Tenemos oraciones
Cuando vamos a iniciar la divina liturgia, nosotros tenemos un pequeño momento que se llama tomar tiempo. Los que han llegado temprano a la iglesia lo han podido ver, que es que el sacerdote y el diácono hacen unas oraciones previas, se van frente a los íconos, piden la intercesión de nuestro Señor, de la Santísima Teotocos, del precursor San Juan Bautista y del santo propio del templo. En la misión de Guadalajara, la Santísima Teotocos, protectora de México. El laico, todos los fieles cuando llegan a la iglesia, también llegan a venerar los íconos. Delante de los íconos y los besamos. El padre que se trae en la mano, ¿algún comentario? ¿Nos queda presentar por ahí? Lo vimos llegar. No, tengo un icono, pero ahorita. Justo como dice el padre José, besar los iconos es fundamental. No se besa, porque a veces lo he visto, no se besa arriba El marco, no. o abajo el marco, se besa el icono. Porque no estamos besando la materia, no, la madera, esto no lo estamos besando. Estamos besando lo que representa, no lo que representa, lo que es Lo el que icono. refleja. Así es, lo que, bravo, bravo, buena palabra, lo que refleja el icono. No es la madera. Cuando nos dicen, ustedes hacen iconos, como dijo el padre José, ustedes hacen idólatras, hacen iconos. Nosotros, los ídolos son objetos materiales que demuestran o figuran un Dios. Nosotros no estamos figurando nada. Por eso no usamos estatuas en la iglesia. Por eso usamos íconos. Porque los íconos... Lo perdimos, padre. No lo escuchamos. ¿Me perdieron? ¿Me Ya, escuchan ya volvió. ahora? Ya. Ya, perdón. Que los íconos, nosotros no usamos estatuas en la iglesia ortodoxa. Porque la estatua es una representación artística en bulto, literalmente en bulto, de lo que vemos, mas no tiene ninguna importancia ni ninguna relevancia catequética. El ícono es la imagen la que se venera, no el material. Porque como decía hace rato, el ícono es la ventana al paraíso, es lo que me muestra a la Theotokos. ¿Han visto Harry Potter? Sí. Por acá han visto Harry Potter. Perdón, yo soy Potterhead, sorry, soy muy fan de Harry Potter y del Señor de los Anillos. Leídos todos los libros, películas, etc. Es de canon. ¿Qué? Es canon. Es canon, sí. Cuando comen unas ranas, las ranitas estas mágicas tienen una estampita. Y esta estampita tiene la figura de un director de Hogwarts, ¿no? Y cuando lo toma Harry, ve a Dumbledore y de repente Dumbledore pues ya no está. Y le dice, pues, ¿qué quieres? ¿Que esté parado ahí todo el día? Es igual los íconos. Es literalmente como si estuviéramos viendo a la Santísima Virgen ahí, directamente. Pero ella sí va a estar ahí siempre, esperándonos y orando con nosotros y acompañándonos en nuestra oración e intercediendo por nosotros. Eso es el ícono. Y por eso amamos y veneramos los íconos. Parte de lo que decía el padre Josué de los iconoclastas. Anteriormente los iconostasios eran bajitos, de no más de 1,5 metros, 2 máximo, para que la gente pudiera venerar los íconos. Cuando llegan los iconoclastas que empiezan a destruir los íconos, la iglesia decide hacer los íconos arriba, en la primera etapa de la iconoclastia. Y por eso los iconostasios se hacen altos. Y en la parte de abajo no había nada, eran planos. Y los íconos estaban arriba para que la gente no los pudiera venerar. Y viene la segunda etapa de la iconoclastía, cuando deciden que no deben de haber íconos y es que quitan por completo los íconos y los iconostasios se vuelven paredes planas, con algunas cositas así para que los adornaban, pero sin iconografías, sin íconos, planos. Y entonces es cuando la iglesia se empieza a ver hueca, vacía, seca.
sin sentido. Bueno, todo lo que ocurrió para la aceptación de los íconos, los milagros que sucedieron, el de Santa Teodora también, la emperatriz, en fin, todo lo que sucede no emperatriz, la mamá del emperador, pues, para que se aceptaran los íconos y entonces sale ella con un ícono diciendo, y con una cruz diciendo, los íconos son parte importante de la fe ortodoxa, de la fe que tenemos y que procesamos. Y salieron todos de la catedral, de las catedrales por todo el mundo. Salieron todos con sus íconos para restaurarlos en sus lugares, para volverlos a poner en donde estaban, dándoles callando a todos Callando aquellos que bocas. decían que no. Por eso son tan importantes nuestros íconos y por eso este domingo, domingo de la Ortodoxia y primer domingo de Cuaresma, salimos con nuestros íconos todos en procesión para decirle gracias, gracias a Dios, porque se hace presente incluso en este objeto tan pequeño, realmente presente. Ya no Así te voy a es. interrumpir tanto, Padre No, no, Fuerte. no, 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 para nada. Ha sido buenísimo todos los aportes que hemos tenido, ¿no? El pivoteo que ha habido. Y esto del domingo, creo que es muy importante ver el reflejo y el significado que tiene para nosotros, porque aquí viene una parte esencial también de la Iglesia Ortodoxa. Los íconos son escritos representando verdades. Ojo, esto es muy importante, verdades, solo verdades. Por lo tanto, los íconos no son una opción, no son opcionales en la vida del ortodoxo. Es una parte integral de nuestra vida como ortodoxos. ¿Por qué? Porque en ellos podemos ver, palpar lo divino. Los íconos tienen un carácter de misterio, porque hacen presente al creyente la persona o al evento representado en ellos. Por eso, al interior de nuestras iglesias, suele estar llenos por todos lados de íconos. Nosotros vamos poco a poquito ahí en la parroquia, en donde tenemos liturgia. Quienes han ido han visto que poco a poco vamos dejando ahí un iconito nuevo por aquí, otro por acá, discretamente, pero ahí lo vamos llenando de íconos. Y siempre en nuestras celebraciones en la Divina Liturgia, siempre va a haber íconos, ya sea en biombos, como lo tenemos nosotros. Los iconos para nosotros son importantísimos. Estoy haciendo como un resumen rápido. El tema de la victoria de los íconos, ahorita vamos a poner el ícono de la victoria del Domingo de la Ortodoxia, porque es muy, muy bonito, como lo mencionaba el padre. Esta victoria, la realidad es que lo que nos llena de orgullo es que hicimos énfasis en la encarnación. Si hubiera ganado la herejía de iconostasia, que era imposible que ganara, al momento de esconder los íconos, estuviéramos escondiendo al mismísimo Cristo. Porque gracias a Cristo hay íconos. Porque Él es el ícono vivo de Dios Padre. Entonces, esa es la importancia de la iconografía para nosotros. Esto lo voy a tratar de proyectar la pantalla para que lo puedan ver. Dicen en TikTok que casi no se escucha tu voz, que hables más fuerte. Ya. Es que en el pivoteo apagué el micrófono. Ya lo prendí. Voy a ver si puedo proyectar el icono.
compartir. Este. ¿Qué icono es? Ya, aquí está. El icono de la fiesta, el icono del domingo de la ortodoxia. Díganme si se ve por ahí. Sí. En este documento, si gustan luego se los comparto. El icono del domingo de la ortodoxia conmemora la restauración de los iconos en las iglesias y su uso en el culto ortodoxo. No sé si los voy a poner en los de TikTok para que puedan ver un poquito ahí, pero si no, se los compartimos. Dice, el punto focal del icono es un icono en sí mismo, la Virgen Odigitria, una representación popular de la Teotocos como directora o literalmente la que muestra el camino hacia Dios. El icono es llevado por dos ángeles. A la izquierda del icono se encuentra la emperatriz Teodora y su hijo Miguel III. A la derecha del icono se encuentran los patriarcas Metodio y Tarasio. El icono está rodeado por 11 numerosos santos que lucharon contra el iconoclasta. El icono también representa la procesión triunfal, la que nos platicaba el padre, que se realizó el domingo 11 de marzo del 843, desde la iglesia de la Teotocos en Blacharni hasta la Santa Sofía, donde se celebró una liturgia para conmemorar la restauración de los iconos. El icono completo, aquí lo podemos ver. Este me gusta mucho. Te perdimos, padre Josué. Creo que ya volví. Ya. Ya, ok. El icono del domingo de la ortodoxia, como decíamos hace rato, los iconos representan verdades. Y aquí lo podemos ver. En el centro, la Teotocos, los santos que estuvieron ahí en su procesión hacia la parroquia. Por eso nosotros el domingo vamos a hacer también nuestra procesión con iconos. Acuérdense de llevar sus iconos. Encontraba una reflexión de un padre ortodoxo griego de la WARCH, Greek Orthodox Archdiocese of America, Estados Unidos, que nos decía, en concreto celebramos la restauración de los íconos por parte de la emperatriz Teodora. Conmemora, él pone tres cosas muy importantes. La victoria de la ortodoxa como un culto correcto sobre la herejía. 2. La victoria de la luz sobre la oscuridad. Me encanta esto, la victoria de la luz sobre la oscuridad. Con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, vino a ser la luz del mundo. Vino a traer la luz a la oscuridad. Los íconos son ventanas al paraíso. Nos dan esa luz en las iglesias. Y 3, que también no menos importante, la victoria de la verdad sobre la falsedad. Nos menciona el padre Juan Caloudis, dice, la batalla entre la verdad y la mentira continua. Los cristianos ortodoxos deben estar en la vanguardia de esta batalla. La falsedad, la oscuridad y el mal no son neutrales. Siempre están trabajando, siempre intentando destruir y distorsionar la verdad. Hace 1150 años, casi 1200 años, que se venció esta herejía, que se proclamó, que se celebró la victoria. Mas, sin embargo, hasta el día de hoy, es un tema que está presente. Como cristianos ortodoxos tendremos que saber y poder, pues ahora sí que defender la verdad, la fe. El primer paso para ganar esta batalla es reconocer que existe la verdad. O sea,
que existe la fe ortodoxa. Reconocer que la verdad existe, que existe lo absolutamente correcto y lo absolutamente incorrecto, y no solo opiniones diferentes. El relativismo que señala en las escuelas y universidades que leemos en libros y revistas, él menciona que es una tontería. Y menciona al profeta Isaías que dice, hay de los que llaman al mal el bien y al bien mal, a las tinieblas luz y a la luz oscuridad, y a la mentira verdad y a la verdad mentira. Así que darle un nuevo nombre a las cosas no lo cambia. Llamar verdad a la falsedad no lo hace correcto. Llamar al pecado con otro nombre no lo hace menos pecado. Y cierra con una gran frase que dice, hagamos el domingo de la ortodoxia un domingo de la verdad. Con esto me quedo. Hagamos del domingo de la ortodoxia un domingo de la verdad. Padre Filareto, Gracias, padre. quedan 15 minutos para seguir con preguntas, que hay varias. Preguntas y respuestas. ¿Tienes compartida la pantalla? Porque a mí se me puso negro todo. No, ya no. Ujú. A ver. ¿Ahí pueden ver eso? Vemos Fa, Filareto Chimandrita. Sí. ¿Ven la pantalla? ¿El No. icono? No. Ah. A ver. Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí. No sé por qué yo no lo veo, pero... Es que se trabó tu cámara, padre. A ver. No, no importa, los demás sí lo ven. Me lo están confirmando. La iconografía en la iglesia ortodoxa, justo como dice el padre Josué, y lo dice muy bien, es parte fundamental de nuestra iglesia porque al final tiene un tono catequético teológico. Hay gente que no sabe leer, o en aquellos tiempos también no sabía leer o no comprendía la fe desde el punto de vista ultra teológico o comprender muchas cosas de la iglesia. Por eso también la iconografía tiene un tono catequético. Y uno de los iconos más catequéticamente hablando, más importantes, es el icono de la resurrección. ¿Alcanzan a ver el cursor o solamente ven la imagen? ¿Sí se ve el cursor? Sí, se ve. Ok. Y anástasis. Bueno, no vean esto, ¿no? Estos son marcas de agua para que no se roben la imagen, y eso es muy malo, pero bueno. Y tenemos el icono y anástasis de la resurrección, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo ya radiante, como ya resucitado, donde están las puertas del paraíso, que esto de atrás que vemos es el paraíso abierto. Y aquí están las puertas del paraíso, y todo esto que vemos aquí tirado son los clavos y los fierros que no, y las cadenas que tenían cerradas las puertas del paraíso, que se cerraron con la expulsión de Adán y Eva. Entonces, al momento en el que resucita Cristo, rompe esas puertas, rompe las puertas de que no permitían el paraíso, y rescata a los ancestros nuestros. Está Juan Bautista, están los reyes, los emperadores, los profetas. Aquí está, por ejemplo, el profeta Samuel. Y sobre todo Adán y Eva, donde rompe por completo. Por eso está abajo, en el Hades, rompe el paraíso y esclaviza al demonio. Porque, y lo dicen las Sagradas Escrituras, Cristo lo dicen antes de partir hacia la cruz. Dice, este lugar, esta tierra que era, el dueño era el demonio, ahora es tuya. Entonces, por eso está atado el demonio y ya sin valor alguno, destruido por completo. Y Cristo, por encima de todo, en el centro, abriéndonos las puertas del paraíso. Toda la iconografía en la iglesia, a ver, para los que no ven acá en TikTok,
Aquí está el icono. Toda la iglesia, toda la iconografía de la iglesia tiene un significado teológico. No se escribe un icono nomás porque sí. O sea, un icono también tiene una relevancia importante. Así. Tiene una relevancia importante porque también nos enseña lo que la iglesia tiene, lo que la iglesia enseña, nos catequiza y nos educa en la fe. A veces no sabemos qué creemos o no entendemos la fiesta. Viendo el icono, viéndolo con detalle, podemos comprender muchas cosas. Así como el padre José nos explicaba el icono de la fiesta, de la ortodoxia, comprendemos entonces cuál es la fiesta y que está ahí en el icono. En fin, esto es parte de lo que creemos, esto es parte de nuestra fe y es algo que nos enriquece mucho más, incluso en la belleza artística que puede tener un icono. También no cualquier icono es válido, hay que preguntar qué iconos son válidos, hay reglas que hay que seguir para pintar un icono, para escribir un icono, qué colores utilizar, el tema de la luz es importante, etcétera, etcétera. La luz y las sombras son importantes porque generalmente en las pinturas, Sofía, no me vas a dejar mentir, cuando pintamos un rostro o un cuerpo, la luz viene de afuera hacia adentro y tiene una perspectiva de luz. En el icono, la luz viene de adentro hacia afuera. Exacto. Ese es un punto a complementar con el padre Filareto. Los Ajá. iconos no tienen sombras, No tienen porque la sombra, luz viene exactamente. de adentro hacia afuera, La porque es luz viene divino, de adentro hacia afuera, es, así es es. una ventana a lo divino. Los rostros, los rostros son inexpresivos. A ver, déjenme quitar este filtro, yo no sé cómo se pone ese filtro. Los rostros son inexpresivos. No tienen expresión. ¿Por qué? Porque una vez que entramos al paraíso, las emociones humanas ya no existen, porque existe solamente la plenitud de la vida en Cristo. Entonces, el rostro ya no demuestra ningún tipo de expresión. La iconografía después, sobre todo en Occidente, se ha ido modificando a un grado artístico, ya entran las escuelas artísticas, ¿no? Que Padre, se congeló su imagen. Madre de Dios, hoy está el internet muy mal, pero me escucha, ¿no? Sí. Vienen las escuelas artísticas ay, no sé, del renacentismo, bla, 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 hasta el actual modernismo, etcétera, cubismo y demás, que hacen una imagen con expresión, de santos con expresión, pero esa es una imagen artística, meramente artística, no es un ícono, porque el ícono tiene que ser inexpresivo, porque la plenitud de la vida está en Cristo y ya no existe una emoción ni de tristeza ni de felicidad, ni de incertidumbre, ni mucho menos. Es plenitud total en Cristo. Por eso los rostros, y a veces nosotros en Latinoamérica, que estamos tan acostumbrados a la emoción, al sentimiento, al vernos, al abrazarnos, al besarnos, en fin, en fin, en fin, cuando vemos por primera vez los íconos de la iglesia decimos, ¡ay, qué serios! O ¡ay, qué duros son esos íconos! Sucede, ¿eh? Pasa, pues por supuesto que pasa. Pero en realidad tiene un significado y tiene una razón en la que Cristo es la plenitud de la vida. Entonces, los íconos, los santos, ya no tienen expresión alguna, porque su expresión está en Cristo y su reflejo expresivo es Cristo mismo. Entonces, la iconografía en la iglesia es fundamental. Y respondiendo a la pregunta, ¿el domingo puedo llevar un icono a la Divina Liturgia? Por supuesto, este domingo llevamos los iconos a la iglesia. Obviamente, si tienen un icono de 3 metros, pues no, ¿verdad? Obviamente no. Y si tienen 50,000 iconos, pues si tienen una carretilla donde llevarlos, échenle, llévenselos. Pero si no, llévense 2, 3 iconitos que puedan cargar en sus manos, en una canastita, o no sé, bonitos, así algo, en una charolita,
para que los puedan cargar durante la procesión. Y después de la procesión se hace, se hace una oración que los que van a la iglesia lo sabrán. Se hace una oración donde se declara que la iglesia ortodoxa es la iglesia madre de todas las iglesias y es la única iglesia que lleva la verdadera fe y la verdadera forma de vivir, tal y como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es una proclamación fuerte, grande, este domingo. Entonces, sí, claro, hay que llevar los íconos este domingo a la iglesia. Hay que llevar todos los íconos que se puedan a la iglesia. Y caminar con orgullo con ellos. Y ir por la calle con nuestros íconos orgullosos de que somos ortodoxos. Por supuesto que sí. Con veneración, obviamente. ¿Alguna otra pregunta? Hay preguntas no relacionadas al tema, luego se las contestamos por TikTok. Creo que estás en silencio en TikTok. Sí, que hay varias en TikTok, pero no se relacionan con el tema de hoy. Haremos videos específicos para esas preguntas en los próximos días, para darles respuesta. Listo. Dice, Misael, hola Misael, bienvenido. ¿Cómo saber cuáles íconos son los más indicados? ¿Personalmente? ¿A qué te refieres con personalmente? O sea, ¿cuál es el más indicado para ti? Esta es una pregunta que a lo mejor ya le encontré el sentido. Ajá. Cuando somos crismados, por lo regular lo acaba de vivir Sofía y Gabriel, se te regala o tienes un icono de tu santo, o del santo del día de tu crismación, o a cuál te atribuyen tu nombre. Por ejemplo, Gabriel se llevó su icono del arcángel Gabriel, Sofía, el icono de Santa Sofía, y semejante, ese es tu icono, así que personal, pero todos los ortodoxos tenemos los iconos básicos. El Señor Jesucristo, la Santísima Virgen, que también podemos tener de canon si tomamos en cuenta el iconostasis, el de San Juan Bautista, y obviamente el cuarto icono, pues el de tu nombre, ¿verdad? En el caso de que aquí por el Padre Flalito tiene sus iconos así, tiene su icono de la Santísima Madre de Dios que lo acompaña a todos lados, ¿verdad? A lo mejor por ahí va tu pregunta. Por ejemplo, Vladimir, pues puede ser el príncipe Vladimir. Ese puede ser tu icono. El Padre Fileto está congelado, Y también, pero sí lo un icono. vimos y sí lo vemos. No te escuché, perdón, Es que padre. está congelada su imagen, pero en TikTok sí se mueve. Acá sí y acá no. El icono también, por ejemplo, hay santos, en mi caso Santa María de Egipto, su vida para mí es muy fuerte, su historia es muy fuerte y la veremos en algún momento, ahora cuando sea el domingo de Santa María de Egipto. Su vida es muy fuerte, entonces llegó un punto en el que yo dije, órale, como que me agrada, me gusta, y la hice mi protectora. Y por eso mi primer nombre, cuando yo fui crismado ortodoxo, en aquellos años, por allá por los 2000, mi primer nombre fue Mario, por María de Egipto, con la bendición de mi padre espiritual, obviamente. Ya después, cuando me hice monje, me cambiaron mi nombre a Filaretes, pero eso ya es otra historia. En fin. No sé, ¿alguna otra duda hasta aquí? ¿En dónde puedo aprender más? Ahora me voy a TikTok. Buenas noches, tengo una pregunta. ¿Los ortodoxos también se aplican a la Santa Ceniza mañana? No. Tal como dice nuestro Señor Jesucristo, la imposición, ¿esa es la palabra? La imposición de cenizas no va de acuerdo al cristianismo porque nuestro Señor Jesucristo mismo lo dice. Antiguamente los judíos se ponían ceniza. Ellos sí, esa es una tradición judía, no cristiana. Por eso Jesucristo en el Evangelio que leímos el domingo pasado, el domingo del queso, dice las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ayunen, no se cubran de ceniza. Báñense, cambien sus ropas, perfúmense, etcétera, etcétera, etcétera.
No es una tradición cristiana, no es una tradición correcta, es una tradición judía, que la Iglesia de Roma, como muchas otras tradiciones judías, han aceptado y han apropiado, eso es otra cosa. Pero no, nosotros no nos ponemos ceniza, ni mucho menos. Dice, hola, no entiendo, creo que tengo que aprender qué, pues, lo que hablan en dónde puedo aprender más. Hay muchos libros, un libro que yo recomiendo mucho es para principiantes, es El Camino de la Ortodoxia de Calixtus Ware. ¿Y qué necesito para ser sacerdote ortodoxo? Primero, ser ortodoxo, básico. Segundo, aparte de ser ortodoxo, tener vocación de sacerdote, tener un padre espiritual que te guíe y tener paciencia, porque eso te puede durar. O Dice sea, la diaconisa. si Dice tu padre la, espiritual quiere que seas sacerdote o se ve en ti la posibilidad de ser sacerdote, puede serlo en 10 años o en 50. dice aquí la diaconisa presente a un lado, dice, ¿y ser monje o que tu esposa te autorice? Ser monje o que tu esposa te autorice. No, tu padre espiritual también primero. El libro se llama El Camino de la Ortodoxia de Calixtus Ware. Ware. W-A-R-E. Ware. ¿Puedo volver a decir el nombre del libro? Ya lo dije. Ok. ¿Alguna otra duda? En Semana Santa, en Cuaresma, perdón, en Cuaresma hacemos unas oraciones diferentes. Solamente rápido ya para terminar, porque ya nos pasamos del tiempo. Sí, sí, sí. Hacemos unas oraciones diferentes. Dime, hijo. El domingo es la liturgia de San Basilio. ¿Este domingo? No, No, sí. no. El canon. Ah, sí, porque estamos en Sí, Cuaresma, cierto. sí. Perdón. Sí, 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 ya en Cuaresma no se hace la liturgia. Perdón, tienes razón, padre. En Cuaresma no se hace la liturgia de San Juan Crisóstomo, porque la de San Juan Crisóstomo es de mucha fiesta, es muy, muy, muy festiva. Se hace la de San Basilio. Toda la Cuaresma, entre semana, por ejemplo, en la Cuaresma entre semana no se puede celebrar la Divina Liturgia, para nada. O sea, por eso se hace la liturgia de los dones presantificados, que no podemos hacer nosotros en Guadalajara, porque desafortunadamente no tenemos un espacio digno y sagrado donde guardar el presantificado, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo presantificado el domingo. Entonces, no podemos hacer. Eh, Primero Dios, algún día podremos tener. Y también, sí, efectivamente, se hace la liturgia de San Basilio los domingos. Los sábados se hace la liturgia de San Juan Crisóstomo, porque los sábados se festejan a los muertos. Entonces, como los muertos para nosotros es resurrección, la muerte es la resurrección a la vida, por eso se hace la liturgia de San Juan Crisóstomo y los sábados sí se puede hacer divina liturgia. También se hace la divina liturgia de la fiesta de la Anunciación, que también se hace la de San Juan Crisóstomo porque es liturgia de fiesta. Tenemos oraciones particulares, ya no se hacen vísperas como tal vísperas, se hacen vísperas catanicticó, esperinos catanicticos. Mira qué hermoso icono, Luis Ángel, precioso, preciosísimo. Oh, precioso, precioso. Catanicticos, el icono de el servicio de vísperas, que es más largo y tiene unas oraciones tan hermosas, donde ponemos, bueno, bueno, ya los que vayan a la iglesia van a ver cómo son esas oraciones preciosísimas. Eh, Tenemos No, también de el San canon. Efraín. Esta semana se hace el canon de San Andrés. Es un tema complicado. Pues búsquenlo, está en internet. Si lo necesitan, se los puedo pasar. Es un tema, cuando están en casa y lo quieren hacer, solamente omiten toda la parte que tenga que ver con el diácono y el sacerdote. Simplemente no se dice y ya. Se hace las salutaciones a la Virgen, el Jeretismi o Acatistos. O sea, lo correcto es Jeretismi, las salutaciones, y el Acatistos es el último viernes, porque se hace completo, pero al final son secciones del Acatistos, Son la odas. primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, que se hacen todos los viernes en la iglesia. En fin, tenemos muchas oraciones particulares propias de Cuaresma, muy bonitas, muy enriquecedoras espiritualmente.
y que vale la pena vivirlas. Mucho, mucho. Vale la pena de verdad estar presente y vivir esas oraciones. Dice, ¿puede volver? ¿Usted me ayudan en Cuaresma? Sí, ayunamos en Cuaresma y nuestro ayuno es muy, muy diferente del ayuno que tiene la Iglesia de Roma. También hacen procesiones en Semana Santa. ¿Procesiones a qué sentido? La única procesión que hacemos es la procesión del epitafio. ¿Te refieres a procesiones como lo hacen en España, estos con bultos y eso? No. ¿Dónde estamos ubicados? En Guadalajara tenemos una misión, en la Ciudad de México tenemos una misión. Por ahí me decían que cuando voy a estar en la Ciudad de México, me voy el sábado. Voy a estar desde ayer hasta el sábado, nada más que estos días estoy, hoy y mañana estoy en Trímero, no contesto mensajes, no contesto WhatsApp, no contesto llamadas, no nada. Si me han mandado mensajes estos días, perdón, estoy completamente desconectado. Hoy me tuve que conectar por la catequesis, pero no. No sé, ¿algo más? Día a Jalapa, ya somos 4 con mi esposo y mis suegros, bendiciones. Luis Ángel. Mira, Luis Ángel, podemos hacer algo así, podemos hacer esto. Bueno, lo platicamos en privado. Mándame mensaje y lo platicamos. Después de la Semana Santa, sí, después de la Semana Santa, nos organizamos para ir a Jalapa. Sí, y a lo mejor no hacer una divina liturgia, vemos cómo lo organizamos, pero Gracias, sí unas padre. vísperas, unas oraciones o una catequesis ahí, Súper, gracias. entre semana, porque domingos tengo que celebrar en Guadalajara, por favor. Saludos desde Bolivia. Bueno, ya. Eduardo está escribiendo. El padre Josué me recomendó ir a la iglesia un pequeño más que una. No, No sé, no, no. no, no, no. No, cualquier No. iglesia canónica. ¿Cuáles son las iglesias Ah, canónicas que tenemos aquí en México, en toda la República? La iglesia del Patriarcado Ecuménico, que somos nosotros. La iglesia del Patriarcado de Antioquía, que son del obispo Ignacio. Y la iglesia de la OCA, que son del obispo Alejo, que está presente en todo México. Son las 3 iglesias que tenemos válidas aquí en México. Cuidado, hay gente que falso. usa el nombre de la iglesia ortodoxa falsamente. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Hay, por ejemplo, en Veracruz, en Jalapa, hay uno que se dice Patriarca Daniel, algo así. Ujú. Y que mal usa un nombre de un país con Ajá, problemas en este momento. que utilizan mucho de los serbios, sobre todo de los serbios y de no sé dónde. Falsos, totalmente falsos. Ah, también está la iglesia rusa con el padre Kirill. La Rocor. Ah, no, sí es rusa, rusa. No, rusos, Sí, sí es rusa, rusa, rusa. con el Ujú. padre Kirill, Sí, que sí. son canónicos también. Ujú. Cuidado, por favor, tengan mucho cuidado porque hay mucha gente que se dice ser ortodoxos y nada más manchan el nombre de la ortodoxia, porque ni siquiera tienen idea de lo que significa ser ortodoxo. Los palestinos, la iglesia palestina Dice, también. queda cerca la Catedral de San Jorge, que es la antioqueña, bien bravo. Comentario de la Santísima Trinidad del Patriarcado de Moscú. Así es, el Ok. monasterio. Ujú. Bueno, creo que ya no hay preguntas, ¿cierto? Asistan a la iglesia, hijos, asistan a la iglesia. Busquen la iglesia más cercana. Si les queda muy lejos, hagan un esfuercito de por lo menos una vez al año o 2 veces al año, darse una vueltecita por la iglesia. De verdad, de verdad. Gracias, Padre José. Al contrario, padre, muchas Gracias por gracias. todo. Gracias a todos los que están presentes, gracias a los que están por TikTok. Ya tengo que empezar a Ya subir que llegue, videos, a hacer ya que llegue, videos, ¿eh? ya que llegue, ya tengo una lista de temitas de las preguntas que han llegado en TikTok. Ajá. Vamos a hacer respuestas cortas, por así decirlo.
para tenemos, nutrir el canal. sí, tenemos trabajo, mucho trabajo. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos próxima semana. Por las oraciones de los santos padres, Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros y sálvanos. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Gracias. Bye. Gracias, padres, igualmente, bendiciones.